Hola, ¿cómo están? Espero que su semana vaya muy bien. Yo estoy muy feliz porque la comunidad de Política Déjà Vu sigue creciendo cada semana. Bienvenidos a los nuevos Déjà Vu Lovers y un saludo también a todos los que nos acompañan desde hace tiempo. Y gracias a los que nos dejan comentarios en Spotify o a los que me escriben en redes sociales. A veces no alcanzo a leer todo, pero procuro hacerlo y leerlo siempre. Y les prometo que me motivan muchísimo a continuar investigando y escribiendo. En las últimas semanas, México se ha involucrado en una tremenda polémica internacional alrededor del petróleo. Y es que, según se ha reportado, el gobierno mexicano lleva desde 1993 enviando crudo a Cuba como parte de un acuerdo entre ambos países. Estados Unidos, por su parte, lleva años buscando bloquear el petróleo que llega a la isla. Recientemente, con la captura de Nicolás Maduro y el control de facto que adquirieron sobre Venezuela, le quitaron a Cuba su mayor fuente de petróleo, que permitía a la isla seguir funcionando. Bueno, pues México parece ser el único salvavidas que les quedaba, porque aunque ni de cerca enviaba las cantidades que mandaba Venezuela, sí era un aliado confiable. La propia presidenta Claudia Sheinbaum explicó hace unos días en la conferencia mañanera que México enviaba petróleo a Cuba por 2 vías distintas. Hay 2 vías por las que se entrega petróleo a Cuba. Una es a través de contratos que establece Petróleos Mexicanos con alguna institución del gobierno cubano. La otra es la ayuda humanitaria, que también se envía petróleo por ayuda humanitaria. En 2024, la cantidad de barriles que México enviaba aumentó, pero aún así no alcanzaba para cubrir demasiado. El último cargamento enviado es de alrededor de 85,000 barriles de crudo, suficientes apenas para sostener a la isla 1 o 2 días. Bueno, pues este tema añade otra aspereza a la ya delicada relación entre México y Estados Unidos. Todo empezó cuando un grupo de congresistas estadounidenses acusaron al gobierno de Sheinbaum de apoyar a la dictadura cubana. Poco después, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que declara emergencia nacional con respecto a Cuba y amenaza con imponer aranceles a cualquier país que les venda petróleo. Un claro mensaje para México. El gobierno mexicano, por su parte, no ha sido muy claro con lo que va a suceder en el futuro. Lo que sí sabemos es que Pemex ya canceló un cargamento que tenía programado para finales de enero. La presidenta, por otro lado, asegura que seguiremos enviando ayuda humanitaria a Cuba, aunque no aclaró en qué consiste esta ayuda y si el petróleo es parte de ella. ¿En qué momento México se convirtió en un aliado tan importante para Cuba como para defender esta relación frente a presiones de Estados Unidos? Esta es la historia en Política Déjà Vu. Política Déjà Vu. Pueblo de México. Protesto guardar Y hacer guardar la Constitución política y las leyes que de ella emanen. Y si así no lo hicieren, que la nación me lo demande. Yo soy Fernanda Caso y este es un episodio de Política Déjà Vu para N+ Podcast. Recuerda darle clic al botón de seguir para enterarte cuando salga un nuevo episodio y no olvides seguirnos en redes sociales. A las 20:30 horas del 23 de agosto de 1994, entró mi secretaria a la oficina de la residencia oficial del presidente de la República, llamada Los Pinos, en la Ciudad de México. El presidente Clinton desea hablar con usted, me dijo, mientras me acercaban el auricular. Estos son fragmentos de las memorias del expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, escritas por él mismo en un libro reciente. El momento del que habla está situado en pleno 1994, después de la elección presidencial en la que resultó electo Ernesto Zedillo. Así que Salinas ya iba de salida, en sus últimos meses de gobierno. En ese contexto, según cuenta, fue que recibió aquella noche la misteriosa llamada por parte del presidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Lo que siguió fue el inicio de uno de los episodios diplomáticos más notables de la segunda mitad del siglo XX mexicano. Clinton me comentó que estaba muy preocupado por la salida de balseros de Cuba hacia Florida. Quería que yo estableciera contacto directo con el gobierno de Cuba para conocer su posición sobre la salida de los balseros.
Literalmente me dijo, no queremos una crisis. Me pidió que, de ser posible, le compartiera los puntos de vista del régimen cubano sobre el problema. Los balseros, de los que Clinton le hablaba, eran literalmente decenas de miles de personas que habían estado saliendo de Cuba en balsas, algunas hechas con pedazos de madera apenas calafateados con estopa y resina, otros salían en balsas inflables o pequeños botes pesqueros que de ninguna manera se fabricaron pensando que la gente los usaría para atravesar las 90 millas náuticas, equivalentes a 150 kilómetros de mar, que separan La Habana de Florida, en medio de la marea y de tormentas que pueden ser mortales. Unos días antes del éxodo masivo, se habían producido en Cuba una serie de protestas contra el régimen de Fidel Castro, el dictador comunista. Todo porque el gobierno había detenido a los integrantes de 4 embarcaciones clandestinas que pretendían huir de la isla rumbo a Estados Unidos. Miles de manifestantes salieron a las calles. Gritaban consignas en el malecón de La Habana contra el gobierno mientras peleaban con palos y piedras con la policía. A la par, se reportaron incidentes de tiendas vandalizadas, vidrios rotos y comercios saqueados. Los manifestantes exigían mayores libertades y mejores condiciones de vida. Tras la caída de la Unión Soviética unos años antes, Cuba se había quedado sin su mayor aliado político y comercial. Esto, sumado al bloqueo comercial por parte de Estados Unidos, había provocado que la miseria en Cuba aumentara drásticamente. En las tiendas llegaban a escasear desde la harina, el pan y los huevos, hasta productos de limpieza personal, como el champú, el papel de baño y la pasta de dientes. Por eso, la detención de los tripulantes de aquellas lanchas que buscaban migrar provocó la furia. Si el gobierno no les podía garantizar las condiciones mínimas de vida, lo mínimo que podía hacer era no impedirles intentar llegar a un lugar mejor. Así que la gente salió a las calles a protestar. Fidel Castro, por su parte, estalló en cólera. Sentía que las protestas eran parte de las presiones políticas provocadas por Estados Unidos para derrocar a su gobierno. Los estadounidenses no solo estaban asfixiando a la economía cubana a través del bloqueo comercial, sino que ahora, además, atizaban manifestaciones en su contra. Total, que en medio de la crisis, Fidel Castro hizo un anuncio que nadie, mucho menos los Estados Unidos, esperaban. A partir de ahora, los cubanos que quisieran irse de la isla eran libres de partir. El gobierno no haría nada para detenerlos, salvo advertirles de los terribles riesgos que aguarda el mar en el estrecho de Florida. El resultado de este anuncio fue una explosión migratoria de dimensiones históricas hacia Miami. Se estima que en esos días, tras el cambio de política, alrededor de 33,000 cubanos partieron de la isla en balsas. El gobierno de Estados Unidos, en respuesta, anunció que enviaría fuerzas de seguridad a las costas y cualquier persona detenida intentando cruzar sería enviada a la base militar de Guantánamo. Aún así, la realidad es que el gobierno estadounidense estaba rebasado y su presidente, Bill Clinton, estaba profundamente preocupado, pues tenía claro que una ola migratoria de decenas de miles de cubanos llegando a costas de Florida cada semana podría sacudir al país. Por si fuera poco, pronto habría elecciones intermedias en Estados Unidos y Clinton se jugaba el control del Congreso. Fue en medio de aquellas presiones que Salinas recibió la llamada en agosto de 1994 por parte de Bill Clinton, en la que, curiosamente, le pedía al presidente mexicano fungir como interlocutor con Fidel Castro para detener el éxodo de cubanos. La llamada, según relata Salinas, terminó con una reflexión de Clinton sobre las implicaciones que esta crisis migratoria podría tener de rebote hacia los migrantes mexicanos. Al final habló de su preocupación por las posibles reacciones violentas de grupos antiinmigrantes estadounidenses ante la presencia de los balseros. El sentimiento de rechazo, aseguró, podía desbordarse hacia varios estados del país, California, por ejemplo. En tales condiciones, la hostilidad acabaría por recaer sobre cualquier migrante, sin importar su origen. Y claro, México podía tener un interés natural en que se resolviera el asunto de los migrantes cubanos simplemente por la cantidad de paisanos que vivían del otro lado de la frontera. Pero la realidad es que la petición de Clinton revelaba algo aún más profundo.
¿Por qué Clinton no enviaba a un empleado de su gobierno para hablar directamente con Castro? ¿Por qué necesitaba a un intermediario y por qué el presidente de México? Había una sola respuesta, y era que tanto Bill Clinton como Fidel Castro confiaban en él, gracias a la complicada pero estratégica política internacional de México desde décadas atrás. La estrecha relación entre México y Cuba se remonta a los años previos a la conquista española. Fue desde Cuba que zarparon los barcos de los exploradores y luego de los conquistadores que llegaron al continente. Ya durante la colonia, España estableció que todos los barcos que viajaban de Veracruz a Sevilla o viceversa tenían que hacer una parada obligatoria por una especie de aduana en Cuba. Así que el territorio de la Nueva España y la isla se volvieron inseparables. Esta estrecha relación hizo que se crearan fuertes lazos de amistad o incluso familiares entre comerciantes, políticos y militares de ambos lados, que se mantuvieron aún después de la independencia de México, y que hicieron de este un destino natural para viajeros, hombres de negocios, periodistas e intelectuales cubanos como José Martí, quien viviría unos años en México antes de volver a Cuba para encabezar la guerra de independencia contra España. José Martí murió durante aquella guerra, cuando sufrió 2 disparos mientras cabalgaba contra tropas realistas. Y la guerra de independencia no terminó de la forma que él hubiera soñado probablemente, pues Estados Unidos se involucró a tal punto que cuando la guerra terminó, Cuba pasó de ser propiedad de España a ser un protectorado de facto de los Estados Unidos, quienes mantuvieron derecho a intervenir en los asuntos de la isla, controlar sus relaciones exteriores y establecer bases militares como la de Guantánamo, al sur de Cuba. En este proceso, además, España cedió a Estados Unidos los territorios de Puerto Rico, Guam y Filipinas. Todo esto sucedió hacia 1898, apenas 4 décadas después de que Estados Unidos le quitara a México la mitad de su territorio en una guerra. Estos sucesos revelaban que Estados Unidos era una potencia a la que el resto del continente debía temer. México tenía muy claro el papel que jugaba en estas relaciones y la vulnerabilidad que representaba tener una gran frontera compartida y una economía tan dependiente de nuestro vecino del norte. Por lo mismo, los presidentes de México buscaban constantemente oportunidades para mostrar su soberanía e independencia. Y Cuba se volvió pronto una de estas oportunidades. Tal vez la oportunidad de oro que México había estado buscando. Y sucedió a través de Fidel Castro, quien en su primera visita a México tenía apenas 29 años de edad. En 1955, Fidel Castro y su hermano Raúl llegaron a México a través de Yucatán. Salieron exiliados de Cuba después de haber pasado unos meses en prisión por liderar un fallido levantamiento armado contra el cuartel Moncada, donde tenía su sede el Servicio de Inteligencia Militar. Fidel y Raúl llegaron a México sin dinero, pero absolutamente decididos a regresar a Cuba para hacer la revolución y derrocar al gobierno de Fulgencio Batista, que estaba completamente doblegado ante los intereses de las élites y de Estados Unidos. Ya en México, entraron en contacto con el Che Guevara, un médico argentino profundamente comunista que había llegado a México también exiliado por andar apoyando a grupos subversivos en Guatemala. Fidel y el Che se conocieron en la colonia tabacalera, en la Ciudad de México, y a partir de ahí, sus caminos se entrelazaron para siempre. El Che se sumó de inmediato al proyecto de hacer la revolución en Cuba, y comenzaron las largas sesiones de planeación en el Café La Habana, en la calle de Bucareli, donde ellos, junto con otros jóvenes cubanos y de otros países de América Latina, se reunían a discutir estrategias para hacerse del poder. A la par, comenzaron las sesiones de entrenamiento paramilitar en el Estado de México, en una zona de Chalco que, según pensaban los jóvenes, se parecía a la Sierra Maestra en Cuba. Ahí practicaban senderismo, acondicionamiento físico, reconocimiento del terreno e incluso el uso de armas. Nada de esto, por supuesto, pasó desapercibido ante las autoridades mexicanas, que en aquellos años del régimen priista tenían ojos en cada círculo comunista del país.
Primero, Fidel Castro fue detenido en Polanco, supuestamente por portar un arma en estado etílico. Después fueron apresados los demás integrantes del grupo, incluyendo a Raúl y al Che Guevara. Los retuvieron en una prisión clandestina en Santa María la Ribera, donde además fueron torturados. Pero pronto, la noticia de la captura comenzó a correr entre los jóvenes comunistas mexicanos, los guerrilleros y los activistas de izquierda, hasta que finalmente el expresidente Lázaro Cárdenas se enteró del asunto y decidió intervenir. Lázaro Cárdenas ya llevaba 15 años de haber dejado el poder. Sin embargo, seguía siendo una figura política importante en el país y tenía una popularidad que le permitía continuar influyendo en el gobierno en situaciones especiales. Cárdenas intervino a favor de los jóvenes y consiguió que los liberaran. Los muchachos, agradecidos, se dispusieron a terminar de armar sus planes. Y poco después, el 25 de noviembre de 1956, Fidel Castro, junto con otros 83 hombres, zarpó desde Tuxpan, Veracruz, hacia Cuba en un barco bautizado como el Granma, que pasaría a los libros de historia. La Revolución Cubana triunfó y Fidel nunca olvidó el gesto que Lázaro Cárdenas había tenido con él. Tanto que, estando aún atrincherado en la sierra, se tomó el tiempo para enviarle una carta. Y cuando asumió el poder, lo recibió como invitado de honor a la ceremonia de aniversario del triunfo de la Revolución. Unos años más tarde, México volvió a mostrar su solidaridad con Fidel Castro y con Cuba, esta vez ya de forma pública a nivel diplomático. En plena Guerra Fría, en 1962, el planeta estaba partido en dos. Por un lado, el mundo capitalista, encabezado por Estados Unidos y Europa Occidental. Por otro lado, la Unión Soviética. En ese contexto, Estados Unidos estaba preocupado. La Revolución Cubana era un ataque directo contra sus intereses. Miles de ciudadanos estadounidenses que tenían propiedades y negocios en la isla habían perdido todo. Y por si fuera poco, ahora Cuba estaba cada vez más cerca de la Unión Soviética. Esto llevó a que en 1962, en la Organización de Estados Americanos, la OEA, se propusiera expulsar a Cuba y que todos los países del continente rompieran relaciones diplomáticas con el nuevo régimen. A la hora de la votación, las presiones de Estados Unidos consiguieron que la mayoría se sumara a esta propuesta. Unos cuantos países más se abstuvieron en la votación. El único país que votó tajantemente en contra de esta resolución y que se rehusó a romper relaciones con Cuba fue México. Después vino el bloqueo comercial. Estados Unidos y decenas de países del continente dejaron de vender y comprar productos a Cuba y prohibieron la entrada de nacionales cubanos. México, una vez más, se opuso a estas medidas. Naturalmente, el agradecimiento de Fidel y de Cuba hacia México no hizo más que crecer. Unos años después, ya en los años 80, durante una visita del presidente mexicano López Portillo a La Habana, los discursos de los presidentes fueron reveladores. Primero, López Portillo inició con un mensaje cálido. Traigo de México la mano franca del amigo sincero. En respuesta, Fidel Castro reconoció lo que México había significado para Cuba. El único país de nuestra área que podíamos visitar los cubanos era México. En los días más difíciles del aislamiento y del bloqueo, las cosas van cambiando y seguirán cambiando, pero aquel gesto de México no tenemos derecho a olvidarlo. Jamás, 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 jamás. En esa misma visita, López Portillo y Fidel Castro hablaron de cooperación energética y petróleo para fortalecer a la región. Y poco después, incluso se firmaron acuerdos. Y es que las razones de solidaridad de México hacia Cuba iban mucho más allá de la afinidad entre gobiernos, que en el caso mexicano se decían de izquierda, herederos de la Revolución Mexicana. Pero la realidad es que para México, y particularmente para el régimen del PRI, defender a Cuba
era una forma de marcar una distancia con Estados Unidos y marcar un mensaje claro de soberanía. El PRI podía negociar con Estados Unidos y trabajar de la mano en asuntos de la frontera, pero no aceptaría que Estados Unidos se metiera en sus temas internos, exigiendo democracia, por ejemplo. El espejo en el que se veían en Cuba era sumamente nítido. Los reclamos de derechos humanos, de falta de libertad de expresión y de persecución de opositores políticos eran todos reclamos que podían aplicarse bien al régimen priista mexicano. Y nuestro país no estaba dispuesto a aceptar que Estados Unidos interviniera. Pero al mismo tiempo, esta relación que México y Cuba tenían era sumamente funcional para los estadounidenses, porque México era un país cercano a ellos, que podía servir de interlocutor y desde donde podían tener vigilados a sus enemigos. Durante décadas, aunque incómodos, los estadounidenses toleraron las relaciones de México con sus opositores. Carlos Salinas, cuando llegó a la presidencia en medio de acusaciones de fraude por parte de la izquierda, se dispuso a iniciar su gobierno con una potente agenda internacional. Quería acercarse a Estados Unidos a través de la firma de un tratado de libre comercio, pero tampoco quería mandar un mensaje de sumisión ante el Imperio del Norte. Así que desde un inicio trabajó en dos bandas. Un ejemplo de esto fue su toma de posesión como presidente, a la que invitó a personajes de todas las corrientes de América Latina. En el evento estuvieron presentes los mandatarios de El Salvador, Honduras y Nicaragua, pero también el secretario de Estado de los Estados Unidos. Y, para sorpresa de muchos, nada más y nada menos que Fidel Castro. La noticia cayó como un balde de agua fría para la izquierda mexicana, que acusaba fraude en la elección presidencial, y en la que el principal candidato opositor había sido el mismísimo Cuauhtémoc Cárdenas, hijo de aquel Lázaro Cárdenas que tanto ayudó a Fidel. Sin embargo, por más que los activistas de izquierda intentaron por todas las vías disuadir a Fidel, el dirigente cubano asistió a la ceremonia inaugural de Salinas. Su cercanía con el régimen priista era una de las pocas fortalezas que tenía frente al mundo. Salinas, a la par de negociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, dedicó parte de su agenda internacional a tratar de reducir las condiciones opresivas del bloqueo hacia Cuba. Aprovechó foros internacionales para oponerse a intervenciones militares y para sostener pequeñas reuniones con países de la región que coincidían en mejorar las condiciones económicas de la isla. Y, naturalmente, Estados Unidos estaba enterado de todo esto. Por eso, cuando durante aquella noche de verano de 1994, Bill Clinton se vio rebasado por la crisis de los balseros cubanos en Florida, no le quedó duda de que la persona que podía interceder frente a Fidel Castro para que aceptara llegar a un acuerdo con Estados Unidos era naturalmente el presidente de México. México espera que el diálogo entre los Estados Unidos y Cuba tenga resultados positivos, afirma en Panamá el presidente Carlos Salinas de Gortari. Salinas, astutamente, involucró en los diálogos a un buen amigo común con Fidel que vivía en México. Se trataba del escritor, ganador del Premio Nobel, Gabriel García Márquez. Así que, entre Salinas y el Gabo, como le llamaban, convencieron a Fidel de que lo mejor para todos era aceptar la propuesta de diálogo de Bill Clinton. Cuando Fidel accedió, Carlos Salinas se convirtió en el intermediario telefónico, pasando recados y compartiendo sus reflexiones con ambos mandatarios durante alrededor de 2 semanas. Finalmente, Cuba y Estados Unidos llegaron a un acuerdo a principios de septiembre. Estados Unidos facilitaría la migración legal para los cubanos si Cuba aceptaba ayudar a detener la migración ilegal. A la par, Clinton se comprometió en privado con Fidel, a través de Salinas, a discutir en el futuro cercano las condiciones del bloqueo, así como a facilitar las llamadas telefónicas y el envío de dinero entre cubanos radicados en Estados Unidos y en la isla. Durante los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, la relación entre México y Cuba se distanció.
México se acercó aún más a Estados Unidos y la relación con Fidel Castro incluso se tensó de una forma que salpicó la imagen de México en el mundo, cuando se filtró una llamada en la que Vicente Fox le pedía a Castro en 2002 que viniera a una cumbre de desarrollo de la ONU en la ciudad de Monterrey, pero que se fuera rápido para evitar cruzarse con el presidente de Estados Unidos, George Bush. Fue en esa conversación que Vicente Fox pronunció la frase «Me acompañas a la comida y de ahí te regresas», lo que luego fue recordado coloquialmente como el «come si te vas». Sin embargo, la relación entre países volvió a acercarse durante el gobierno de Peña Nieto, quien condonó a Cuba el 70% de la deuda que este país tenía con México. Y durante el gobierno de López Obrador, la relación se estrechó aún más. Miguel Díaz-Canel, el actual presidente de Cuba, estuvo presente en su toma de posesión en 2018 y después fue invitado de honor en un desfile el 16 de septiembre de 2021. 2 años más tarde, el presidente López Obrador condecoró al presidente cubano con la Orden Mexicana del Águila Azteca, la máxima distinción que otorga el gobierno de México. López Obrador, a su vez, fue condecorado por Díaz-Canel con la medalla José Martí cuando visitó Cuba en 2022. Por otro lado, durante el gobierno obradorista se anunció una inversión de alrededor de 3,000 millones de pesos en programas de desarrollo a varios países de América Latina, entre ellos Cuba, con programas como Jóvenes Construyendo el Futuro. A lo largo de los últimos años, México volvió a ser un socio importante para Cuba. Trajo médicos cubanos en un proyecto del que no se han rendido cuentas y sobre el cual las cifras difundidas generaron mucha polémica en su momento. Además, la presidenta Claudia Sheinbaum ha revelado el envío de ayuda humanitaria, así como tratos comerciales con Pemex para mandarles petróleo durante el primer año de su gobierno. ¿Qué nos dice la historia sobre la relación entre México y Cuba y las implicaciones en el contexto actual frente a Estados Unidos? Bueno, la historia entre ambos países empieza con caracterizar que México nunca, o más bien que México fue el primer país que reconoció el triunfo de la Revolución Cubana, y desde entonces México ha mantenido una posición de respeto a su soberanía, a su independencia, a su autonomía, bajo los principios del derecho internacional. Estamos escuchando a Ricardo Guadarrama. Él es investigador de la UNAM, especialista en relaciones internacionales de la región y autor del libro La Revolución Cubana, Política Exterior hacia América Latina y el Caribe. Ricardo, nos comentabas que México siempre ha mantenido una postura de respeto hacia Cuba y ha tenido una buena relación en general con el gobierno de la isla. Sin embargo, esto en ocasiones pues ha generado tensiones con Estados Unidos. ¿Por qué a lo largo de la historia Estados Unidos de alguna forma toleró esto al punto como de no llevarlo a la mesa de negociación como si ha llevado otros temas de manera mucho más fuerte, como son la migración, el tráfico de fentanilo, etcétera? Bueno, en realidad en la historia de las relaciones de Cuba con Estados Unidos ha habido también algo que a veces se recuerda poco, que tiene que ver con esta disposición del gobierno cubano a mantener una relación sana, de diálogo permanente con los Estados Unidos. Incluso si uno revisa la historia, el mismo Fidel Castro fue el primero que dijo que la revolución no significaba una separación de los intereses con Estados Unidos, sino más bien que era una nueva oportunidad para entablar otro tipo de relaciones. Entonces, ha sido, digamos, una relación de vaivenes. Hay periodos en los que han hablado, han tenido cooperación, y otros donde ha habido mucha rigidez en su relación, que tiene que ver con otros factores, no solamente entre ambos países, sino con terceros jugadores, digamos. Por un lado está la comunidad de cubanos en Miami, y por otro lado también está un sector muy fuerte en los Estados Unidos que de alguna manera ha sacado provecho del diferendo con Cuba. Nos platica usted un poco como de la relación entre Cuba y Estados Unidos, que bueno, daría para otro episodio en sí mismo porque es complejísima y tiene un montón de aristas. Sin embargo, en años recientes, yo recuerdo, por ejemplo, con Obama, hubo avances muy importantes en acercar a estos dos países. Obama visitó Cuba en un acto histórico que parecía que ya era el inicio del fin del bloqueo. Y sin embargo, después vimos como un retroceso. ¿Qué pasó ahí? Bueno, hay que recordar que
el presidente Barack Obama y el entonces presidente Raúl Castro anunciaron de manera simultánea el 14 de diciembre de en 2014, más bien en diciembre de 2014, anunciaron el inicio de un proceso de normalización de las relaciones bilaterales. Y el año siguiente, como parte de este proceso de normalización, Estados Unidos y Cuba restablecieron relaciones diplomáticas. Para eso también se echaron a andar las embajadas en ambos países y se dio la visita que comentas. Todo iba bien, había buenos acuerdos, se estaba avanzando una agenda que habían previamente acordado los dos gobiernos, pero llegó Donald Trump y hay que recordar que hay un elemento fundamental ahí de compromiso de Donald Trump con la comunidad cubanoamericana en Miami. Una comunidad que le ayuda sobremanera a ganar las elecciones. Y eso me parece a mí que compromete demasiado al gobierno de Donald Trump, y como pago a ese apoyo electoral que recibe de la comunidad cubanoamericana, pues Donald Trump empieza a echar para atrás todo el avance que se había logrado en el acuerdo previo entre Barack Obama y Raúl Castro. Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que México le enviaba a Cuba dos tipos de petróleo, ¿no? Por un lado, el petróleo que se daba por la relación comercial con Pemex y por otro lado, petróleo como parte de la ayuda humanitaria y que además mandábamos otro tipo de ayuda humanitaria. ¿Se sabe cuál es ese otro tipo de ayuda humanitaria que México le manda a Cuba? ¿Desde cuándo lo hace? Bueno, yo la verdad es que lo que sé al respecto, incluso desde antes, México siempre ha estado enviando ayuda en materia de alimentos, ayuda en materia de algunos equipos de electricidad, incluso mandó hacia ese país. También ha enviado pues diversos enseres. Esta vez la presidenta fue clara en señalar que una parte la vendemos de petróleo, otra parte se da por ayuda humanitaria. Y lo otro es que siempre ha estado ahí. Es decir, cada vez que pasa algún desastre natural, México ha estado, por lo general, ¿no?, enviando material, medicinas, enviando comida, enviando agua, todas esas cosas que a veces se necesitan. Ha habido periodos en los que se ha dificultado más el envío, que tiene que ver con el gobierno en turno en México. Eso también, favorece o no el envío de apoyo a la isla. ¿En qué gobiernos en particular? Particularmente en el gobierno de Vicente Fox. O sea, como todos sabemos y recordamos seguramente, como tú lo has hecho, pues el famoso distanciamiento que se da a partir del 2002 con Cuba, ¿no? No solamente, la gente recuerda mucho el come si te vas, pero hay que recordar bien que en la visita que hace Vicente Fox a Cuba, pues se reúne con la disidencia cubana en el jardín de la embajada. Y eso rompió un acuerdo previo entre ambos gobiernos y ahí empezó pues ya un distanciamiento, ¿no? Se acordarán que hubo también acusaciones de que el presidente mexicano se había comprometido incluso a no votar en contra de Cuba en el marco de la Comisión de los Derechos Humanos. Y que a pesar de un acuerdo tácito, pues el gobierno mexicano terminó condenando a Cuba en este foro internacional de la OEA, y eso llevó a que también la relación de cooperación casi se congelara. México y Cuba tienen más de 100 acuerdos y tienen más de 17 mecanismos de cooperación bilateral y prácticamente se congelaron en ese periodo. Hemos visto que en varias ocasiones, México ha fungido como interlocutor entre Cuba y Estados Unidos, pero también entre Estados Unidos y otros países de la región, entre Cuba y otros países de la región. ¿Ese es un papel que México puede seguir jugando hoy en día? Yo creo que, a diferencia del pasado, realmente pienso que este gobierno
recuperó capacidad de presencia internacional, recuperó capacidad de negociación internacional, y el modelo económico que ha seguido le ha dado muy buenos resultados. Eso. ¿Te refieres a este gobierno, el gobierno de Morena o el gobierno de Claudia Sheinbaum? El gobierno desde el 2018 para acá, me parece a mí, ha tenido un proceso de recuperación internacional muy importante. Podemos enumerar algunas cosas para que pudiera quedar claro, como el papel que México jugó en la CELAC cuando pues todos votaron para que México la presidiera. 2 años consecutivos estuvo presidiendo la CELAC durante el gobierno de López Obrador, y en ese año la principal gestión de México fue conseguir vacunas y fue conseguir respiradores artificiales, y los repartió a varios países de América Latina y el Caribe. Eso a México le regresó el sentido de solidaridad y apoyo que siempre lo había caracterizado, por lo menos en los años 70, en relación de México y América Latina. También México en esos años, un segundo dato es que puso en marcha el programa integral de desarrollo para Centroamérica y el sur-sureste de México, y esto lo hizo para demostrar cómo debía tratarse el tema de la migración indocumentada, y eso se tradujo en llevar los programas sociales de Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida a países como Guatemala, El Salvador, Honduras. Después se amplió a Haití, Cuba, Colombia y Venezuela. Esquemas son programas sociales que México paga directamente a la gente que se inscribe en esos países, y que hoy ha demostrado que estuvo, digamos, ya teniendo una incidencia positiva para que la gente no saliera de sus lugares de origen, ¿no? Para migrar de manera indocumentada. Bueno, todo eso le ha dado capacidad al gobierno mexicano para, desde luego, ¿no? Hacer este llamado, que me parece que también hay que tener mucho cuidado, y México no ha dicho qué papel va a jugar. Entonces, claro que tiene la estatura, me parece hoy, para poder invitar a los dos a que se sienten y dialoguen, como ya lo hizo en el pasado y como resultó muy positivo, ¿no? Durante la crisis de Centroamérica en los años 80. Hay quienes ven en el caso de Venezuela, ¿no?, la intervención de Estados Unidos para capturar a su presidente y quedarse pues al mando del régimen, un preámbulo de lo que podría suceder, o un presagio de lo que podría suceder en Cuba. ¿Tú ves la posibilidad de una intervención mucho más agresiva durante este gobierno de Donald Trump de lo que hemos visto en periodos anteriores? Yo creo que el riesgo siempre es latente con un presidente que negocia a través del dominio, de la presión, ¿no? Esa es su forma de negociar, y siempre está presionando al límite. Por un lado está eso, por el otro lado me parece que considerar el tema de la preparación de Cuba. No es lo mismo la preparación que ha tenido de Cuba que Venezuela. En Cuba tú sabes que hay una filosofía de defensa nacional que se llama la guerra de todo el pueblo. Y es una doctrina, digamos, militar popular, ¿no? Que se fortaleció incluso a partir de 1991, cuando inició el periodo especial en tiempos de paz. Es un programa económico diseñado para mantener al país como si estuviera en guerra. Entonces, esta no es la primera vez que Cuba, digamos, enfrenta un escenario tan fuerte. Esta guerra de todo el pueblo, pues, significa que toda la gente en Cuba ha tenido una preparación militar. Todos en Cuba tienen la idea y tienen la instrucción de agarrar un rifle y de tenerlo detrás de la puerta de su casa y poder usarlo. Ahí el servicio militar es de 2 años y no se la perdonan a nadie. Y las mujeres también van si quieren, ¿no? Entonces todos los cubanos, la mayoría sabe usar un arma, por supuesto. Y hay estudios de los militares estadounidenses donde aseguran que el costo de pérdidas humanas en una confrontación terrestre en Cuba puede ser muy alarmante.
Ahora, más allá de la intervención militar, lo que sí vemos es que Estados Unidos poco a poco le ha ido cortando los canales de oxígeno a Cuba, ¿no? Particularmente el bloqueo comercial, pero que además luego se suma también el bloqueo del petróleo. Ya no tienen la fuente de petróleo que venía de Venezuela y ahora parece que también están presionando suficientemente a México como para que, si bien no elimine, al menos reduzca drásticamente cualquier envío que tenía programado. ¿Podría esto hacer que el régimen realmente implosione? Sí, fíjate que es un tema que está muy en boga, pues yo tengo muchos amigos académicos cubanos y hemos estado intercambiando puntos de vista y la situación sí es precaria en Cuba, eso no se puede negar, ¿no? Y el hecho de que se quede sin petróleo también puede llevar a una circunstancia, digamos, agudizada en los últimos tiempos, ¿no? Ahora, también me parece que hay que tener en cuenta que Cuba es una economía muy pequeñita en realidad. Cuba necesita alrededor de 100,000 barriles diarios, contra una economía de los Estados Unidos que requiere de 20 millones de barriles diarios, o una economía mexicana que requiere entre 1.7 y 1.8 millones de barriles diarios. Realmente es una economía muy chiquitita, ¿no? Y Cuba produce 40,000 barriles diarios por sí solos. Entonces realmente lo que estaba consiguiendo del exterior es el resto, el 60% más o menos. Entonces uno puede pensar, va a colapsar porque se va a quedar sin una gota de petróleo. Lo que va a pasar es que si hoy hay recortes en electricidad de 12 horas, a lo mejor van a ser de 18. Finalmente, ¿por qué es tan importante Cuba para Trump hoy? ¿Y por qué vuelve a estar en el centro de las discusiones políticas? Fíjate que hace tiempo que creo que Cuba había perdido, digamos, esa importancia geopolítica en América Latina, sobre todo cuando el progresismo empezó a aparecer en la alza. Y ahora que está en el centro del ojo del huracán, como dicen, ¿no? Más bien hay que entender que Cuba es parte, no como en el pasado, que era como una obsesión, un poco de juego, perdón por decirlo así, pero de juego, digamos, geopolítico con respecto a Estados Unidos, que utilizaba Cuba para ciertos momentos, ¿no? Ahora me parece que Cuba juega un papel más bien en el tablero general de los Estados Unidos, ¿no? Cuba no es, digamos, el punto nodal de la estrategia de Donald Trump, sino es parte de todo lo que pretende, y lo que pretende es la recuperación hegemónica de los Estados Unidos. Es recuperar, por un lado, la presencia de los Estados Unidos que le garantiza recursos naturales que le hacen falta a los Estados Unidos. Y en ese esquema, bueno, la presencia también de China y de Rusia en el continente, pues son también un tema que va en contra de las aspiraciones de Donald Trump y de la élite que lo cobija, ¿no? Entonces quieren tener esta zona, digamos, garantizada, y quiere también contener el avance de China y Rusia, sobre todo en América Latina. Pues como ya escuchamos, existe un enorme reto para la coalición en el poder si busca mantener la unión rumbo a las reformas constitucionales y rumbo a las elecciones intermedias. Nos escuchamos la próxima semana, en el siguiente episodio de Política Déjà Vu. No olviden seguir las redes sociales de N+, y compartir este episodio con sus amigos o conocidos a los que les gusta la política o que simplemente quieren estar más enterados. Les dejamos una encuesta en Spotify. Díganos lo que piensan por ahí o a través de mis redes sociales. En Instagram estoy como fernanda.caso y en Twitter o X como fer_caso. Si quieren saber más del tema que hablamos hoy, les dejamos algunas ligas en la descripción de este episodio. Les deseo que tengan una gran semana.